El sermón para hoy sobre Proverbios capítulo 21, versículo 1. Proverbios 21, versículo 1, donde vamos a encontrar una gran lección que es de consuelo para todos los hijos de Dios. Vamos a leer el versículo. Proverbios 21, versículo 1 dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Este versículo, al igual que muchos otros, es causa de confusión, digámoslo de esa manera. Porque cuando leemos el versículo, no lo entendemos sobre qué se está refiriendo el escritor inspirado. Porque la primera frase del versículo, la que está en amarillo, está incompleta. Pues la frase tiene sujeto, pero no tiene ni verbo, ni ninguna clase de complemento. ¿Qué está tratando de decir el escritor, el Espíritu Santo? Dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. ¿Qué significa esta frase? ¿Qué está dando a entender el Espíritu Santo? Bueno, hermanos, este versículo, al igual que otros, está lleno de un gran significado y se esconde una gran lección, pero no las podremos entender o conseguir a menos de que encontremos la parte que falta del versículo. Esta manera de escribir o este modismo es una figura de lenguaje que se llama elipsis. Y aquí hay una, es la elipsis. Nosotros entonces, para poder encontrar el significado y la lección del versículo 1, debemos suplir la elipsis. Pero antes de eso, hermanos, nosotros también usamos nuestras maneras de escribir. También tenemos aquí nuestros modismos, nuestras figuras de lenguaje, que algunas de ellas las aprendimos en la escuela. Voy a colocarles un ejemplo sencillo. Si yo le dijera, o yo colocara esta frase: llegué tarde porque había un trancón. Todos los que estamos aquí en plataforma entendemos qué estoy tratando de decir con el término trancón. Pero si la escuchara, por ejemplo, alguien de México, quizás, o de Chile, Argentina, probablemente no entiendan el término trancón. Nos ha pasado aquí en plataforma que algunos hermanos, por ejemplo, hermanos de Chile o de México, nos preguntan sobre algunos términos que aquí en Colombia usamos porque no los entienden. Pasa igual también con las escrituras. Entonces, trancón, hermanos, es una manera de decir o de simplificar lo que pasa en las horas pico, generalmente en las ciudades grandes, tipo mediodía, cuando todo el mundo sale del trabajo a almorzar. Entonces hay una aglomeración tremenda en las vías principales y se forman estos tacos, tanto en el servicio público como en el servicio particular. Y también en tipo 6 de la tarde, cuando todo el mundo sale de su trabajo, se generan este tipo de trancones. Si alguien en el tiempo de Salomón o en el tiempo antiguo leyera esta frase, le parecería también un poco confusa porque no entendería el término trancón. ¿Qué quiso decir el escritor? Porque se tiene que suplir entonces la información que falta o que está sintetizada en un solo término. Lo mismo pasa, hermanos, con el texto sagrado. Nosotros no sabemos las costumbres, la manera en que la gente del primer siglo, desde la antigüedad en la Biblia,
tenía sus maneras de hacer las cosas y de hablar y sus modismos. Cuando los lectores de Proverbios 21:1, en aquel tiempo ellos sí entendían a qué se estaba refiriendo el Espíritu Santo cuando decía los repartimientos de las aguas. Así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Bueno, hermanos queridos, esto es una figura de lenguaje, como les venía yo diciendo. Los romanos, los griegos, los judíos, creían que la gramática y la geometría eran en común, tenían cosas en común. Ellos decían, los antiguos, que para formar una figura geométrica solamente se necesitaban 3 elementos o 3 líneas. Con 3 líneas se formaba ya una figura, un triángulo, con 3 elementos simplemente. Se forma aquí entonces un triángulo. Alguien podría entonces decir, o lo podríamos usar como una pirámide, o hablar acerca de la Trinidad, o una cuña, o puede ser una señal de tránsito, dependiendo en el contexto en que yo use la figura. La figura entonces adquiere o transmite una idea o transmite un mensaje. Es necesario, hermanos, entender el lenguaje que hay en la Biblia, cada uno de los elementos que compone el lenguaje figurado, para nosotros poder sacarle el mayor provecho al mensaje del Señor y llegar a las conclusiones correctas. Es necesario, hermanos, estudiar la Biblia con seriedad para no sacar conclusiones erradas y transmitir enseñanzas que no están dichas o transmitidas por el texto sagrado. El lenguaje sencillo de la Biblia es en el que está escrito casi todo el grueso de la escritura. El lenguaje sencillo de la Biblia simplemente significa lo que dice y dice lo que significa. Pero hay una parte en la Biblia que es el lenguaje figurado. El lenguaje figurado, a diferencia del lenguaje sencillo, no significa lo que dice y no dice lo que significa. O sea, pues que la regla que comúnmente nosotros usamos para leer las escrituras no aplica al lenguaje figurado, es al contrario en el lenguaje figurado. Pero bueno, hermanos, entonces, volviendo otra vez al texto de Proverbios 21, versículo 1, como los repartimientos de las aguas, como les decía al principio, la frase está incompleta, le falta información. Vuelvo y digo, para el lector de aquel entonces, para el judío en el tiempo en que se escribió el texto, ellos sí entendían a qué se estaba refiriendo el Espíritu Santo o el escritor inspirado. Entonces, hermanos, tenemos que suplir la elipsis. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo podemos nosotros encontrar la información faltante del versículo? Hemos sabido que es por medio de mejorar el estudio y el entendimiento, y debemos usar una regla muy sencilla que es sumar la Biblia. Salmo 119 nos dice por ahí en un versículo, creo que es 160, la suma de tu palabra es verdad. Debemos sumar la Biblia, debemos sumarla para poder encontrar pasajes que nos den luz respecto de este maravilloso texto y así poder encontrar la maravillosa lección que nos está transmitiendo aquí solamente este versículo 1. Yo he dicho en varias ocasiones, esos versículos son como una cerradura, pero la llave se encuentra en otro lado, o sea, en la misma palabra de Dios. Otros versículos nos pueden dar la suficiente información veraz para suplir la información que falta en el versículo 1. Entonces, hermanos, también es necesario estudiar algo de los idiomas originales. Alguien ha dicho, hermano, pero ¿para qué estudiar el griego, el hebreo, las raíces, los significados? Es muy importante estudiar eso, aun cuando es algo tedioso, pero es necesario para poder entender gran parte de la información que encontramos nosotros en la palabra del Señor. Entonces, hermanos, los repartimientos de las aguas viene del hebreo palgei magin. El vocablo hebreo palgei
repartimientos, procede del verbo palag, que significa dividir. Este verbo palag se encuentra en varios textos en el Antiguo Testamento. Uno de ellos es Génesis capítulo 10, versículo 25. También se encuentra en Primera de Crónicas 1:19, Job capítulo 38, versículo 25, Salmo 25, versículo 9. En Génesis 10:25 dice Moisés: y a Heber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue dividida la tierra. Usando yo esta versión, la versión moderna. Entonces, esta versión nos está diciendo acerca de el término Peleg, del cual se compone también, lo encontramos Proverbios 21:1, Peleg Mayín, o en otras palabras, las divisiones de las aguas. La Reina Valera dice como los repartimientos de las aguas. Podríamos también traducirlo, como lo dice la versión moderna, de acuerdo a Génesis 10:25, como las divisiones de las aguas. Ahora, la frase los repartimientos de las aguas o las divisiones de las aguas es un término técnico para describir los surcos que dividían los huertos orientales en pequeños cuadrados de unos 4 metros cada uno para facilitar el riego. Esta clase de riego en el tiempo judío, en el tiempo antiguo, en el tiempo del Antiguo Testamento, era un sistema de riego muy sencillo. Se le llamaba un riego por inundación o por gravedad. Este sistema de riego se usaba para, vuelvo y repito, designar todo canal pequeño mediante el cual se regaba un huerto o un jardín. Así regaban los judíos en el tiempo antiguo sus sembrados, un huerto de hortalizas, su tierra la regaban a través de este tipo de repartimientos de las aguas. En el Salmo 1, en el versículo 3, encontramos el término, la frase Palgei Mayim, o los repartimientos de las aguas. Dice, hablando del varón que medita en la ley de Jehová, en el versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. El varón que medita en la ley de Dios es descrito aquí como un árbol plantado junto a las Palgei Mayim, o sea, a las divisiones de las aguas. Se está haciendo referencia que este árbol está plantado en un huerto en donde recibe un cuidado diligente de parte del jardinero o del hortelano. Muchas personas cuando leen el Salmo 1:3 que dice que el hombre que medita en la ley de Dios es como un árbol plantado junto a corrientes, se imaginan un árbol alrededor de un río o de una cascada o de un lago. Resulta que la imagen, la figura o la acción o lo que está transmitiendo el escritor es que no es un árbol junto a un río, es un árbol que está plantado en un huerto y vuelvo y digo que está recibiendo un cuidado de un jardinero, como el agua está siendo desherbado, etcétera, etcétera. Ahora, hermanos, estos pequeños canales de riego, estos pequeños canales o surcos de riego, se llenaban de agua por manos del hortelano o del jardinero, que sacaba agua del aljibe o de alguna fuente que todo huerto necesariamente tiene o tenía. El jardinero entonces distribuía el agua en los surcos, primero en uno y después en el otro, y lo hacía, póngame cuidado hermanos, con un sencillo movimiento de pie. Así nomás se regaba el huerto, con un sencillo movimiento del pie. El hortelano o el jardinero no usaba ningún utensilio, ni se agachaba para repartir el agua con la mano. Con un simple movimiento de pie, hacía que el agua fluyese por un lado de los surcos, mientras que con el mismo pie tapaba la entrada del otro surco. Esto era la manera en que se regaba en el tiempo bíblico.
Es más, hermanos, Moisés en Deuteronomio, en el capítulo 11, versículo 10, dice, hablándole al pueblo de Israel, la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. Entonces, ¿qué hacían los judíos en su sistema de agricultura y de riego? Dice el texto que ellos regaban con el pie, haciendo referencia a la manera en que ellos podían alimentar sus sembrados con agua a través de estos surcos, con una única entrada de agua, que con el pie ellos tenían todo el control para regar por un lado y regar por el otro lado con un simple movimiento de pie. Con esta información en la mesa y a la mano, podemos entonces saber qué se estaba o qué está diciendo el Espíritu Santo en Proverbios 21, versículo 1, cuando hablaba como los repartimientos de las aguas. Entonces al texto podríamos sumarle información faltante. Vuelvo y digo, para el oyente de aquel entonces no era necesario escuchar toda la información porque ellos sabían a qué se estaba refiriendo. Pero nosotros sí tenemos que estudiar un poquito más, dar un poquito más vuelta de hoja de Biblia y usar algunas herramientas necesarias para poder encontrar la información necesaria y así poder entender el significado o qué está tratando de transmitir el Espíritu Santo. Entonces, con esta información a la mano, espero que me haya hecho entender. Lo que le falta al texto es esta información del hortelano, que está en amarillo, como los repartimientos de las aguas o como las divisiones de las aguas o los surcos de las aguas están en el pie del hortelano. Así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Así, hermanos, tenemos entonces esta elipsis suplida y la información necesaria para entender qué es lo que Dios, la lección, nos está entregando en este versículo 1. Vuelvo y lo leo. Como los repartimientos de las aguas están en el pie del jardinero, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Si usted quiere, hermanos queridos y hermanas, si usted es de los que gusta rayar la Biblia, subrayarla, hacerles anotaciones al pie o al frente de los textos, ponga ahí en Proverbios 21:1 la parte que le falta. Están en el pie del hortelano. ¿Cuál es la lección entonces para nosotros? De este versículo, hermanos, podemos nosotros entender que al igual que el hortelano o el jardinero, con un simple movimiento del pie, cambia el riego del surco al otro lado, de otro lado, así también Dios cambia fácilmente el corazón del rey, inclinándolo a donde quiere. No es suficiente con nosotros poder tener la habilidad de suplir las elipsis y saber las figuras del lenguaje sin entender realmente cuál es el mensaje del versículo. ¿Qué es lo importante? ¿Cuál es la lección para nosotros de este versículo 1? Que nosotros debemos meditar y reflexionar en la soberanía del Señor. Qué consuelo, hermanos, para nosotros los hijos de Dios saber que Dios cambia el corazón. Es lo que nos está enseñando Proverbios 21, versículo 1. Así como el hortelano con un movimiento del pie cambiaba el curso del agua para un lado y luego el curso del agua para el otro lado con un simple movimiento del pie, de esa misma manera, Dios también puede cambiar el corazón de alguien, en este caso del rey, para que haga la voluntad o los propósitos del Señor. Cuando yo leo este versículo, se me viene a la mente un rey soberbio, altivo, que se creía el único, Nabucodonosor. Daniel capítulo 4, versículo del 17 al 16,
Dice la escritura por medio de este profeta que un día Nabucodonosor estaba paseándose por uno de sus terrados de su castillo, ¿sí? En su reino. Y él contemplaba todo lo que había conseguido en sus manos. Y no le dio la gloria a Dios, sino que se la llevó para él mismo, diciendo que todo lo que él había conquistado y todo lo que él tenía había sido gracias a él. Y en un momento, en un sencillo momento, Dios le declaró que le iba a ser cambiado el corazón. Daniel capítulo 4, versículo 17 y 16. Decía este emisario, este mensajero a Nabucodonosor: su corazón de hombre se ha cambiado y les ha dado corazón de bestia, y pasen sobre el 7 tiempos, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien Él quiere lo da. Y en un día, en una tarde, en un pequeño momento, el corazón de Nabucodonosor, Dios lo cambió de corazón de hombre a un corazón de una bestia. Y pasaron sobre él 7 tiempos, en los cuales Nabucodonosor le crecieron, su vello creció como un animal salvaje y andaba en el campo, el rocío de la mañana, de la noche, caía sobre él como un animal que Dios mismo lo había convertido, hasta que reconoció que Dios es el que gobierna, que por encima de él el dominio y la autoridad le habían sido concedidos del cielo mismo. Este cambio de corazón no tiene nada que ver con la salvación. Pero si Dios le cambió el corazón a Nabucodonosor, tan fácil como el hortelano cambia la dirección del agua para regar sus surcos, Dios también puede entonces hoy día cambiar un corazón duro, un corazón de piedra, convertirlo en un corazón sensible y mucho más al mensaje del Señor. No nos pongamos, hermanos, jamás con nuestra incredulidad a ponerle límites a la omnisciencia de nuestro gran Dios. Usted y yo, hermanos, sabemos cuán difícil nos resulta a veces convencer a un vecino, a un amigo, a un familiar, a un compañero de trabajo o a alguien que le estamos compartiendo el evangelio. Mire cómo es difícil convencer a alguien de las verdades más sencillas del evangelio. Pero quiero, hermanos, que se quede usted con este versículo en su corazón. Recordemos que así como un corazón déspota de un rey fue cambiado por la mano de Dios con tanta facilidad como la de un jardinero cuando con un sencillo movimiento de pie cambiaba el curso de los surcos de las aguas o las divisiones de las aguas. Hermanos, Dios cambia los corazones. Otro texto que podemos nosotros leer es el texto de Ezequiel cuando hablaba del remanente de Israel. En Ezequiel capítulo 11, versículo 19, Dios decía que cuando Israel, una vez que se cumpliera su exilio en Babilonia, regresarían con un corazón diferente. El profeta Ezequiel, antes del exilio, les recordó este maravilloso poder de Dios. Dice ahí: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Dios puede cambiar nuestros corazones. Un corazón de piedra por un corazón de carne, un corazón sensible. Este versículo también, hermanos, podemos nosotros decir: ¿cuántas personas hoy en día tienen un corazón duro? ¿Cuántas personas tienen un corazón hecho como un pedernal, como el mármol, duro? Pero Dios puede cambiar ese corazón. ¿Y cómo lo puede cambiar? Quizás no de una manera milagrosa, pero sí por medio de nuestras oraciones. Lo puede cambiar cuando la persona escucha el evangelio.
y debemos confiar que Dios tiene el poder de cambiar el corazón de un hombre. Hay otro versículo que también quisiera leer, pero ya es en el Nuevo Testamento y me gusta mucho, que es un caso de conversión. Es el caso de los discípulos de Emaús en Lucas 24, versículo 45 al 46, que nos dice la escritura que estos discípulos, después de lo que había acontecido en la muerte del Señor y todo lo que ellos fueron testigos, esta gente estaba confundida. Iban camino de Emaús hablando del tema. El Señor se les presenta y yendo en el camino, pues ellos no le reconocieron, dice la Biblia, hasta que Dios, Jesucristo, les abrió el entendimiento. Pero leamos el versículo, dice, entonces les abrió el entendimiento. Me gusta mucho, se lo resalté ahí en amarillo, para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Aquí veo yo, hermanos, un cambio de corazón. Jesús les abrió el entendimiento. ¿Cómo lo tenían? Pues lo tenían cerrado. Lo tenían confundido. Estaban aturdidos, estaban atónitos, perplejos. ¿Cuántos corazones hoy en día se encuentran así? No entienden la escritura, no tienen el entendimiento necesario. Pero Dios les puede abrir el entendimiento en un abrir y cerrar de ojos, de una manera fácil y sencilla, como lo hizo Jesús aquí con los discípulos de Emaús. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Qué bello versículo. También, hermanos, hay otro ejemplo que podemos nosotros traer aquí a colación, y es el caso de Lidia. Hechos 16, versículo 14. Recuerden ustedes que Pablo antes iba a predicar a las regiones de Asia. El Espíritu Santo se los impidió. Luego querían ir a predicar a otra región. También el Espíritu Santo se los prohibió. Pero después se les mostró una visión de un varón macedonio que les decía a Pablo en visión, pasa y ayúdanos. Esa visión era que allí, allá en donde vivía Lidia, era la persona que Dios estaba esperando que Pablo llegara a llevarles el evangelio. Lidia, vendedora de púrpura, dice que cuando Pablo llegó allí, salió a donde se hacían las oraciones y le habló a algunas mujeres. Y dice el versículo 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, que estaba oyendo el Señor, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Qué bello este versículo. Podemos nosotros corroborar que Dios cambia el corazón, como lo dice Proverbios 21:1. Así está el corazón del rey en la mano de Dios, para todo lo que quiere, lo inclina. Dios puede inclinar el corazón de alguien para que escuche el evangelio. Nuestros corazones están en la mano de Dios y Él tiene el poder soberano. Él es todopoderoso y Él puede cambiar de una manera fácil el corazón de alguien para que escuche, crea, se arrepiente y se convierta en su hijo, se convierta en un seguidor. Nosotros debemos orar para que nuestros familiares, nuestros amigos, que a veces pasa, hermanos me llaman, me escriben y me dicen, hermano, yo tengo un hijo, yo tengo a mi esposo, le he predicado a mi familiar y no, hermano, duro, no escuchan, no atienden, no les gusta. Bueno, no pongamos, hermanos, en nuestro corazón un sentimiento de incredulidad acerca de que ya no se pueden convertir. Sí se pueden convertir. Es más, el que los debe cambiar y el que los puede cambiar es Dios mismo, porque Dios abre el corazón. Pidámosle a Dios que abra el corazón de nuestros amigos. Pidámosle a Dios que abra el corazón de nuestros familiares.
de nuestros vecinos o de alguien desconocido a quien estemos predicando el evangelio. Permita a Dios poder cambiar el corazón de tanta gente que tiene un corazón duro, turbado, un corazón desconcertado, desprevenido, despreocupados por las cosas espirituales. Por último, hermanos, vamos a ir también leyendo otros dos versículos. Efesios capítulo 1, versículo 16-18. Pablo le pedía a Dios en oración que le abriera el entendimiento a los efesios. Dice el escritor: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Hermanos, podemos orar y debemos orar para que Dios dé a la gente, a la iglesia, espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento, espíritu de iluminación, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. A veces tenemos nuestro entendimiento nubado, embotado, en ignorancia, pero Dios puede abrir nuestros corazones. Dios nos puede dar espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento, alumbrar nuestros ojos, aún a la misma iglesia, para que sepamos la esperanza, las riquezas y su voluntad. Pablo también a los filipenses, en el capítulo 2, versículo 13, le decía a los cristianos allí en Filipos: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, confiemos que el Señor puede cambiar los corazones. A nosotros nos parece algo muy difícil, casi hasta imposible. A veces decimos: no, yo ya no puedo con esa persona. Yo ya le prediqué, ya le dije, yo ya hice lo que tenía que hacer. No hay poder humano con él, no hay poder humano con mi esposo, no tengo las herramientas para convencer a mi hijo, a mi familia, a mis amigos, a mis conocidos. Pero a veces sonamos con palabras y con un sentimiento de incredulidad. A veces seguimos a Dios, pero no creemos en el poder de Él. Creamos que Dios es el único que puede cambiar el corazón de alguien. Órele al Señor para que Dios cambie los corazones. Hay un ejemplo, y es el que yo he puesto siempre cuando doy este estudio. Es el caso de mi hermanita Paula Andrea. Ustedes la conocen. Mi hermana Paula Andrea, hace por ahí ya unos 20 y algo de años, en ese tiempo solamente mi mamá y yo creímos en Cristo. Mi mamá y yo, con el afán de que Paula se convirtiera, le predicamos el evangelio. Y Pablo siempre tuvo una actitud muy dura al principio. El hermano Jaime le predicó en varias oportunidades. No, ni trayéndole al predicador, pues, que sabe y que tiene las herramientas, tampoco, nada. Pero fueron 5 años de doblar rodilla. Fueron 5 años de pedirle al Señor por Paula que le cambiara el corazón. Y lo cambió. No sé cómo lo hizo, pero le creímos a Dios que Él podía cambiar el corazón. Ahora mi hermanita, gracias a Dios, es miembro de la Iglesia de Cristo y es una hermana fiel de la Iglesia de Cristo. Todos nosotros podemos dar fe de eso. Así que, hermanos, este corto sermón, es para que entendamos que así como el hortelano, Proverbios 21:1, así como el hortelano con un simple movimiento de pie cambiaba el curso del agua para regar un surco y con el mismo pie tapaba el otro surco, y con este simple movimiento del pie él tenía el control del agua, así está el corazón de nosotros en la mano del Señor. Para todo lo que quiere Él hacer su voluntad, lo inclina. Qué belleza, hermanos. Meditemos entonces en este sermón, meditemos en este gran versículo
Proverbios 21, versículo 1, y nunca nos olvidemos que Dios cambia el corazón de los hombres. Dios los bendiga, hermanos, que tengan una feliz tarde.